Galicia Camiño Emprendedor, posiblemente, o por lo menos yo intuyo, o me gustaría que fuese como un evento en el que estuve yo en el año 2014 en San Francisco, que fue el que catalizó todo el cambio, fue el que de repente en todas las plataformas digitales explotaron. Y me da la sensación de que intuyo que aquí, en Galicia Camiño Emprendedor, puede darse algún resultado parecido, porque los ingredientes que se encuentran aquí son los mismos ingredientes que había en San Francisco hace 3 años. La parte fundamental es un mensaje de algo que está ocurriendo de una manera muy silenciosa, y es que toda la catalización de los ecosistemas peer-to-peer están siendo promovidos fundamentalmente por una mujer empoderada, digital, proactiva, que está encontrando una solución inteligente a sus circunstancias personales. El mayor enemigo del emprendedor es el miedo. Eso es lo que al final nos bloquea. Pero el miedo te tiene que invitar a hacerlo ya. Precisamente porque tienes miedo, tienes que reaccionar ahora. No puede ser un miedo paralizador, porque el problema de ese miedo paralizador es que mañana puede venir tu vecino y te va a copiar la idea, porque estamos viviendo en un momento donde todos ya conocemos muchos esquemas que ni siquiera existen. Hemos llegado a ese momento de conocimiento, de comprensión, donde a ti te explican un modelo digital que no existe y tu cabeza lo comprende. Entonces, como ya comprendemos cómo dar soluciones, si no las das tú, las dará otro. Posiblemente la mejor solución que sea es la tuya, porque tú llevas pensando en ella y porque tu cabeza ya te indica que esa es la mejor solución. Si lo que te puede es el miedo, entonces te vas a bloquear. Si tú superas el miedo, lo que vas a hacer es vas a aprender, vas a conectar, vas a conectar sobre todo con recursos, personas que hacen lo mismo, proyectos que son similares, vas a aprender enormemente. Entonces, el miedo para seguir adelante, pero no para bloquearte.